sí es demandante. En ocasiones sí es horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche y hacer tarea a veces después o ensayar. Primer año implica ir quitando capas para ir conociéndonos, porque primer año es mucho conocimiento y de repente puede ser muy, muy abrumador el qué con mis vicios, qué con mis traumas. He escuchado mucha gente que ha querido desertar, yo mismo he querido, porque de repente sí es tanta exigencia, es tanto... Aprendes a trabajar con las diferentes personalidades y formas de ser y disciplinas que hay en el grupo, que es toda una aventura. Es muy divertido. Sí se puede, Se sí puede. te organizas. Pero te da fuerza, te da callo. Estás escuchando el podcast Apuntes de Actuación, un programa de entrevistas a gente experta en la escena, hecho por estudiantes de actuación, dirigido a personas interesadas en ella, que buscan adquirir herramientas actorales para su vida profesional. Sin más, comenzamos. Vámonos. Hola, hola, hola. Hola, Muy hola, hola. buenas noches, días, tardes. Cuando sea que estés escuchando esto, Ujú. iniciamos nueva temporada, en nuevo espacio, en nuevo año. ¿Cómo lo conseguiste? Ay, ay. Somos roomies, Diego y yo. Hola, somos roomies. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, yo ¿Cómo también soy están? roomie. Ay, Empezamos y arrancamos en esta nueva temporada con nuevos anuncios. Primero, que vamos a estar haciendo una colaboración con la Escuela Nacional de Arte Teatral. Eh, y vamos a estar teniendo un canal hermano. Entonces, la mitad de los episodios va a estar en Apuntes de Actuación y la otra mitad va a estar en el canal oficial nuevo de la ENAT. Vamos a sacar este nuevo canal porque estoy en servicio social, allí mismo en difusión. Vamos a hacer cosas increíbles, así que pues síganos en redes sociales como @puntos de actuación y @enatoficial. Diego, ¿cómo estás? muy bien, muy emocionado por lo que vamos a platicar el día de hoy. Creo que son cosas que me hubiera gustado escuchar antes de entrar a la escuela para entrar con más calmita o a la expectativa, tal vez también. Buenísimo, buenísimo. Sí. Entonces pues vamos a arrancar este primer episodio sobre nuestro proceso de la ENAT. Sí, ¿Qué implica, qué implicó hasta ahora? Llevamos ya 3 años, que son 2, pero que son 3, pero que son 2. que ahorita explicamos. Ajá. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué has vivido? Nos mandaron varias preguntas muy bonitas. Ahorita vamos a irlas contestando. Pero primero, ¿qué dirías en resumen que ha sido tu proceso en la ENAT? Acuérdate nada más de cuando voltees con todo el micro para que no se escuche así como... Ok, con todo y micro. Exactamente. Híjoles, pues si lo podría resumir, puedo decir que sí hay un cambio, no solamente en lo que es lo profesional, Ajá. sino también en cómo me concibo como persona. No sé si tuvo que ver mucho como tal la pedagogía de la Ajá. escuela, pero sí puedo decir que pasar por la ENAT como idea de espacio y comunidad te da otra postura. Ok. Tal vez no solo sea la ENAT, ¿sabes? Pero como tal la idea de entrar a una comunidad Ajá. y tener tanta energía como en este espacio, sí da algo más. Y sí, o sea, hay cambio, eso sí lo puedo decir. Que, a ver, yo estoy acostumbrado a ser el entrevistador, tengo que ser la Ajá, entrevista. es cierto. Ahora tú lánzamela a mí, nos vamos a estar pimponeando. Si no, yo me sigo. A ver, primero en una palabra y luego Ajá. desarrolla, ¿cómo dirías que ha sido tu proceso actoral en la ENAT? Yo, Recuerda desde el Zoom hasta acá, desde el Zoom, estuvimos un año en Zoom. un año en Zoom. Que ya no es Que en ya no Zoom, es ya en es Zoom, ya es presencial. muy presencial. Llevamos un año exacto. Un año exacto, Por ahí de, ahorita estamos grabando en febrero, esto va a salir en marzo, abril más o menos. Y ya el veintitantos de febrero cumplimos un año. apenas como Apenas. pisando las aulas y todo. Exactamente. Y era como una onda de, a ver cuándo vamos a entrar, a ver cuándo va a pasar. Y fue un año en Zoom y luego un año en presencial. Exactamente. Pero a ver, En una palabra yo diría libertad. desarrolle. Creo que he aprendido a transitar desde estos lugares en donde yo al principio intentaba quedar bien con las audiciones. Yo fui una persona que hice examen 4 veces al CUT Mm. y intenté 3 veces al ENAT. La primera no alcancé ficha
La segunda no me quedé, que fue en 2019. Y la tercera, pues ya me quedé, ¿no? Entonces, fueron muchos nos y creo que estaba muy tenso. Entonces, yo intentaba agradar a las personas, intentaba agradar a los jueces, a los sinodales y decía, pues bueno, yo quiero quedarme, pero al mismo tiempo la idea era no intentar quedarse. Es muy curioso y esto va como primer apunte para los chavos que intentan, les chaves, las chavas, lo que sea. Bueno, las chavas, los chavos, les chaves, Ujú. ajá, que intentan entrar a, este, a esta escuela. El primer apunte sería liberar tensiones. Liberar Sí, tensiones, no intentar agradar a nadie. Es un proceso que toma su tiempo y que yo tuve que darme 4 o 5 años de sabáticos para intentar entrar, para lograr entrar. Y yo diría que ese fue mi proceso en la ENAD, como libertad. Es decir, me he ido dando poco a poco la oportunidad de quitarme um, estas ataduras de querer agradar. No es agradar, es jugar. He aprendido a otras formas de actuar, sí. he aprendido otras formas de jugar, otras formas de ensayar, otras formas de generar contacto conmigo, con la audiencia, con la actuación. Yo creo que así ha sido mi proceso. ¿Y tú? Pues de cierta forma, creo que cuando quería entrar a esta escuela, yo me quemé el coco lo más que pude dar de mí, ¿no? Ok. En el último video que yo mandé, pues casi no dormí para poderlo mandar. La parte de movimiento para mí siempre fue Porque hicimos el como examen en videos, en mandamos línea. videos. Sí, tuvimos una parte que fue en ¿Quieres, vivo. quieres ilustrar esta parte con videitos de... ¿Quieres ponerlo para que se vea en YouTube? Sí, 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 Ahí va a estar vean los saliendo. videos, ahí sí pueden ver, pues era mi cuarto y pues perdón, es un relajo, Sí, claro, fue sí, un claro. relajo donde poner la cámara, en mi telefonito, lo puse encima de 4 libros y se me caía varias veces y ahí grabar el video unas 30, 40 veces hasta... 30 veces, Sí, que 40. digo, es un arma de doble filo, ¿no? Podías grabar, pero al mismo tiempo tú decías hasta dónde. Tras. Eh, yo tenía una guía que me echó la mano, pero digo, también, ¿no? Es un relajo, da Sí, mucho claro. miedo, pero al mismo tiempo fue estar relajado. O sea, sí fue como dar lo más de mí, pero es como, tiene que haber, bueno, al menos en mi experiencia, no sé si esto fue lo que me hizo entrar, no lo sé, cada, cada quien, Ok. pero sí creo que hay un dejo de confianza y al mismo tiempo es también como, pues a ver qué pasa. Yo tenía un plan B y ese plan B me daba piso para estar seguro de que si no me quedaba, pues todo iba a estar bien. Me quedé y lo celebré, pero aún así tenía mi pisito, ¿no? Y creo que eso me Ok. ayudó a no perder la cordura un poco. Pasara lo que pasara, yo creo que ese podría ser un buen consejo. Tal vez no un plan B, pero saber que todo va a estar bien, ¿no? Y eso da Ok, ok. con seguridad. Al menos a Totalmente. mí me dio. No lo sé. Tener un plan B. Primer año. ¿Cómo fue tu primer año? Fue tu primer año en Zoom. Estuvimos juntos primero y segundo. Sí, ¿Cómo fue tu primer año? ¿Qué implicó? Hay varias preguntas que nos mandaron. Y gracias, nos mandó preguntas Adi, Diony, que ambos compañeros son de primer año. de primer año. Y nos mandaron preguntas al respecto. Ah, y nos mandó también una chica de Instagram, que ahorita les digo el usuario. Y sobre todo se preguntan al respecto de la exigencia, ¿no? Que aquí está, nos mandó la pregunta que quiero decir su usuario. Taca, taca, ta. Itari Romero guión bajo. Nos preguntan al respecto si son muy exigentes los horarios, si son muy exigentes les maestres, si son... ¿qué ha implicado y qué implicó primer año para ti las Sí. exigencias con las metodologías? ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Digo, este es un podcast que intenta ser corto, conciso, duro y a la cabeza, pero
¿Cómo dirías que fue este proceso? Primero. Es que estuvo cañón. Para mí fue muy cañón porque, Ajá. mira, primero era en línea, ¿no? Era en casa y era hacer tu espacio cotidiano. Para este momento, ¿en qué año y mes estamos hablando? Era 2021. ¿2021? Ujú, entramos en 2021. Febrero 2021. Sí, Ah, que ya es 2023. sí, sí. Ok. Luego hubo un paro Ok. y después de ese paro, pues seguimos en línea, En mayo. en mayo. En mayo. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, pues sí, fue como lidiar con la idea de que estabas en la escuela y al mismo tiempo no. Em, y eso está muy cañón, ¿no? Luego lo hablábamos mucho. Había entre voces que a nuestra generación, que va a ser como la de la generación 2020-2024, De 25. hecho, es curioso porque nuestra generación es 2020. O sea, Ajá, nunca se supo cuándo iba a terminar. Entonces, en la mayoría de los años, bueno, en la mayoría de los meses que yo decía generación 2020, porque no se sabía. Ahorita ya sabemos cuándo vamos a salir, sí, pero no se sabía cuánto iba a durar. Entonces somos generación 2020. sí. No, y estaba cañón, pues estar en tu cuarto. Y era como, pues yo entré a la ENAD porque quiero pisar las aulas. Hasta daba Wow, tristeza, ¿no? wow. Eh, pero algo que me mantenía y que no me hacía salir era la idea que justo esto algunos docentes nos lo compartían, de que este es el proceso que nos tocó, ¿no? Exacto. Y trabajar con ello. O sea, en este caso fue una pandemia, pero a otras generaciones, ya sea del ENADO de otras escuelas, pues les tocó ya sean paros, ya sean terremotos, El terremoto. cuestiones personales ya de cada quien. A veces pasan cosas que uno no puede predecir y creo que el empezar a entender cómo lidiar con las cosas y seguir con los estudios es difícil, pero te da fuerza, te da callo. Ok. Ah, sí, ¿tú cómo lo sentiste primer año? Para mí, primer año implicó eh, un salto primero al juego Jugar. y abordando el tema de la exigencia que nos preguntan las personas que nos mandaron las preguntas. Vaya. Em, Exigencia con juego. Era muy curioso, era muy fuerte el hecho de poner, tener que ir en había descansos que duraban media hora, que curiosamente lo sentimos más en la ENAD que en la casa. Sí. En casa era una cosa de, bueno, adiós, cierra llamada, córrele a bajar a prepararte algo A de comer, a bañarte, sí. bañarte, córrele. Yo recuerdo mucho, mucho, mucho un par de clases en donde yo bajaba corriendo, yo metía así frutos rojos y leche así al procesador de alimentos, licuado, adiós, adiós, adiós. Y ese era mi desayuno. Fueron varias veces unas galletas o algo así, pero duraban tan poquito. Al respecto de la exigencia que nos preguntan, pues primer año es un... Y al respecto de la pregunta que nos hace Itay Romero, sí es exigente. O sea, los Sí. tiempos en las juntas de proceso de admisión te van a decir, acá no se puede trabajar. Y Eh, nosotros somos el fiel ejemplo de que sí se puede. Sí se puede Se si puede. te organizas. Sí, está cañón, o sea, no es fácil. Yo también conozco compañeras y compañeras que trabajan Sí. o encuentran trabajo de fin de Y se la semana, juegan. pero sí, Sí. incluso si quieren hacer proyectos aparte de la escuela, pues Se es puede. ensayar. Es ensayar después, se puede, pero es cansado. Entonces también tengan en cuenta, pues, qué día van a echarse un respiro, ¿no? Sí, Es necesario. no quisiera, bueno, claro, nos preguntan como los procesos de cada maestra, maestro, maestre al respecto de la exigencia, pero siento que si abordamos cada uno, híjole, vamos a tardarnos mucho. Yo te diría como al respecto de por áreas, ¿no? Sí, Actuación, voz, movimiento y pensamiento. y pensamiento. Y yo pensaría al respecto de la exigencia en cada uno. Personalmente, en mi primer año, actuación tuvo que ver con jugar,
con aprender a jugar porque es introducción a la ficción dramática. Sí, yo concuerdo con esto que dice Joshua. O sea, la idea de jugar también viene con la idea de destensarte, de ver las posibilidades. La primera materia, bueno, que va de la mano con introducción a la ficción es la de. ¿Me recuerdas exploración? La Sí, exploración exploración escénica. es un laboratorio que se lleva Sí, los 3 primeros años. y al menos en nuestro grupo fue jugar con ideas, nos daban alguna obra o alguna base para crear y a partir de ahí era jugar con los escenógrafos, que es una clase que es con Ajá, escenógrafos y escenógrafes, es que es muy bonito. divertido y a mí me ayudó mucho a relajarme, Ajá. ¿sí? A ligar la actuación con la idea de un niño que juega y descubre, pero como dice una maestra, Aida López, es jugar en serio. Exactamente. Entonces, sí vas jugando, pero poco a poco vas subiendo los escalones hacia lo que es la idea de la profesionalidad, ¿no? Si juegas, pero hay Exactamente. acuerdos. Me sí. Movimiento implicó en primer año, Mm. es danza clásica. Ujú. Danza clásica, que es bonito porque justo el CUT tiene otras ventajas y desventajas. A mí me parece una ventaja de la ENAD frente al CUT que llevamos danza todos los años. La verdad no sé si llevan un equivalente a danza, pero tengo entendido, me corregirán las personas del CUT o de otras escuelas, si llevan, según yo no, pero entonces es danza clásica. Y resulta que para este primer semestre teníamos una plantilla de maestros, una maestra que nos dijo, venimos del paro, venimos de un momento en donde hubo mucha violencia pedagógica, en donde y entonces ella decía, es que yo vengo de la escuela rusa más recalcitrante Sí. de la danza clásica, la cosa de la exigencia. Entonces, y ella también es una maestra de Tai Chi y se llama Isabel Romero. Es muy buena. Y entonces nos dijo, vamos a relajarnos, vamos a ver Tai Chi. Entonces, en vez de ver danza clásica, vemos Tai Chi, pero tiene que ver con los fundamentos del movimiento. Y fue una cosa también, sí exigente, pero todo mundo estaba muy al pendiente de que estuviéramos bien. Sí. Estábamos aprendiendo a conocer este nuevo panorama, qué implica una violencia, qué implica ejercer violencia pero a la distancia, al mismo tiempo se sentía miedo en el ambiente de no sé qué vaya yo a decir o vaya a ofender, pero bueno, eso implicó Pero es para mí el parte área del de proceso de movimiento. aprendizaje, ¿no? Creo que justo hablar de procesos de aprendizaje, justo de Sí, claro. pedagogías y tratos en el aula, también tiene que ver con que hay algunos maestros, en mi opinión, Ajá, y maestres, que son más flexibles en el sentido de que al tener una escucha con el grupo, ajá, el plan y las dinámicas van cambiando según las exigencias que el grupo requiera. A veces esto se lleva a cabo por escucha del docente o incluso con diálogos abiertos. Cada docente sí, tiene sus estrategias, ¿no? Yo sí diría que hay unos que están más abiertos al diálogo que otros. totalmente. Y justo este fue el caso del Tai Chi, ¿no? ¿Qué requiere el grupo? Calma. Exacto. Vamos a abordar el tema del movimiento, pero desde otra área. Y siento que Mucho diálogo. sí, mucho diálogo. Y sí, o sea, creo que hay ocasiones en las que te puedes encontrar con maestros donde el diálogo va a estar desde el inicio, hay veces que se va a ir desarrollando y hay veces que a veces es más, pues cumplir con la asignatura, en el sentido Totalmente. de voy aprendiendo y tengo que respetar los tiempos y tengo que respetar esto Totalmente, y totalmente. tengo que seguir la metodología de tal forma. eh, y a veces es así. Y creo que el plus de eso es que vas aprendiendo a adaptarte. Totalmente. Para mí eso es lo que me ha ayudado como a que no me pese tanto lo que no va conmigo tanto. Y pensamiento, yo diría que esa fue un área bastante holgada en temas de exigencia desde mi punto de vista. En las áreas de pensamiento con los maestros que nos tocaron, implicaba ahí sí más es tu chamba. Es tu chamba si quieres investigar, Sí. porque ahí el primer semestre se da la materia, creo que es investigación, metodología de la investigación. Ujú. Entonces, con el maestro Ricardo Díaz, que a nuestro grupo le fascinó y le encantó, era una cosa de, pues tú investiga, o sea, aprende, pero profe, ¿cuál es la metodología? Estaba curioso porque la metodología era su metodología,
de aprende a jugar. De hecho, ahorita te está dirigiendo. Sí. Ahorita te está dirigiendo Ricardo Díaz y es aprende desde el juego, desde liberación, desde también crear tu propia metodología de investigación escénica y era muy divertido. Lo mismo con la materia de historia, lo mismo con materias al respecto del pensamiento. Y creo que en general así es el área del pensamiento de la ENAT. Es un área muy suelta de tú, igual en segundo, por ejemplo, vimos historia del arte, y era lo mismo, es si tú quieres, tú trabaja, tú investiga, Yo te doy tú una trae. embarrada. Te doy una Exactamente. embarrada, tú ahí ves Exactamente. más. Y en esas materias yo siempre recomiendo tú traer un back, no solamente un back, sino traer algo que yo quiera poner a prueba. Yo quiero investigar, me interesa en un futuro el teatro postdramático, yo qué sé. O me interesa, en este momento, quiero saber más sobre tal autor. Sí. Llevar ese tipo de preguntas al aula y abordarlas en metodologías, en toda el área de pensamiento, es sumamente valioso porque ya es un laboratorio en sí. No es necesario, pero es importante. Sí, yo por ejemplo me arrepiento un poco tal vez no haber leído algunas cosas a la par que algunas clases, o sea, por Ajá. gusto, y llevar esas dudas, tal vez no a la clase, pero sí al docente. Digo, hay docentes que te pueden decir tantas cosas y te dan 5 minutos Sí. de su tiempo también, y es muy padre, o sea, pero también es como creo que, pues sí, nutrirte además de la escuela, ¿no? Creo que esta es mi segunda carrera y creo ¿Cuál fue que la primera? licenciatura en creación literaria. Ok. Ajá, sí. Nice, qué chido. Y algo que veo como paralelo es la idea de la escuela te da algo, pero tú profundizas. Entonces, pues sí, Eso aprovecha. es un gran apunte. Es un gran apunte. Ya tenemos 20 minutos, vamos a pasar a segundo año. ¿Qué implicó? Fue muy curioso segundo año porque a finales del segundo semestre, que en realidad fue un trimestre, que en realidad fue un bimestre, o sea, está raro porque nos iban reduciendo los tiempos porque hubo un paro, hubo una pandemia y literalmente nuestro primer y segundo año fue año y medio. Y tenía que haber un ajuste Ajá. para poder ir terminando segundo. Cuatro semestres Ujú. en año y medio, ¿cómo los comprimes? Entonces, cuando pasamos a segundo semestre, atrás de nosotros ya venía el siguiente primer año. Sí. Entonces, no, era como raro porque iba a haber al mismo tiempo Dos exámenes de dos primeros. primeros años, pero ¿cómo? Pero está raro. Y entonces, toda nuestra plantilla de primero la pasaron para los nuevos primeros. Y fue muy raro porque fue como de un momento a otro, fue muy triste, pero de repente los maestros que nos iban a dar en segundo nos dieron primer año. Y entonces, en esa transición, viene un siguiente nivel, un segundo. Y entonces, sí, las materias seguían siendo, por ejemplo, el movimiento danza clásica, pero esa misma maestra nos dio contemporánea, que en segundo se ve contemporánea. En pensamiento, lo mismo. En pensamiento pasamos de seguir investigando nuestra propia investigación y luego en segundo seguíamos hablando de teoría del drama, pero a Sí. partir de nuestra investigación. Sí. Somática también, por ejemplo. Y algunos maestros sí nos los cambiaron. Ajá. Y, o sea, ¿te acuerdas? Sí hubo un momento que fue como, el primer año terminó, se sintió muy rápido, Sí, porque porque primero fue duró nada. el equivalente a primero fueron como 3 meses. Y nos cambiaron algunos docentes y justo hubo esta sensación de un proceso que todavía no terminaba. Cortado. Pero justo la idea de que pues este es el proceso que nos tocó, hay que Y ya. trabajar con esto y pues seguimos, ¿no? Y sí, Sí. segundo año, igual creo que fue fugaz, pero mucho aprendizaje. La mitad fue por Zoom. La mitad fue por Zoom y la otra mitad fue presencial. Y en mi experiencia ese segundo año para mí fue aprender a trabajar en grupo Ok. o trabajar a entender la escucha a grupos. Eso fue para mí segundo año. Por ejemplo, ¿qué dirías que cambió en las áreas en actuación? ¿Cómo evolucionó? Tuvimos un proceso interesante en actuación. Yo ya abordé movimiento, pensamiento, voz casi no hemos abordado. ¿Qué Uy, implicó? ¿Qué implicó? A ver, a ver, a ver. pues a ver, creo que yo hablé ya, o sea, vos, ¿cómo sentiste? Creo que eso es muy Ok. importante. Usar la voz en tu casa y usar la voz en el Ah, aula. cabrón, Y eso es algo que se habla mucho de la proyección, ¿vas?
Es que era bien, Sí. bien chistoso porque llegamos a la escuela y pues no entendíamos qué onda. O sea, era una Sí. cosa como te mueves aquí y acá y la actuación era en cámara, era una cosa cercana. Y todo este primer año real, o sea, año de febrero a febrero, implicó entender adelante, atrás, arriba, abajo, proyección, etcétera, y hay muchos cambios. Creo que para mi voz, al principio, pues, primer año es técnica y, bueno, por lo menos lo que recuerdo era técnica Linklater, que es una técnica específica o metodología, no recuerdo, me van a reprobar mis maestros. Bueno, implica la metodología Linklater. em, y va de aprender a cómo mover, como por decirlo de una manera muy sosa, válvulas y perillas y mover para correctamente ocupar nuestro instrumento. Sí. Cuando llegamos a la escuela, se supondría que eso ya está internalizado, pero en segundo seguíamos viendo Linklater con otro profesor. Sí. Entonces, ahí era recordar, pero ahora en el aula. Sí, y es muy distinto. Sí, estuvo muy cañón. A mí me pegó mucho ya ir terminando segundo y todavía algunas notas Ajá, como de no se te entendió, no proyectas. Pero digo, es parte de. Por eso exactamente. no me frustró Y, tanto, por creo. ejemplo, tuvimos había la evolución, bueno, había una materia que es, bueno, está técnica vocal, ¿no? Técnica vocal uno 2 3 y cuatro. Sí, Es técnica vocal. Y hay otra materia que llevamos de la mano de la maestra Muriel Ricard, que de hecho, justo, Jever Aiza nos dio técnica vocal, Muriel Ricard nos dio interpretación verbal. Está en los otros episodios que me parece que ya subimos o vamos a subir, no lo sé. Y entrevistamos sobre voz, sobre su proceso, sobre un buen de cosas. Ahí chequenlo en el canal de la o en el canal de Apuntes de Actuación. Entonces, estos profes hacían una buena dupla y interpretación verbal implicó también actuación. Muchas veces son tediosos, y me pasó los primeros años de voz, que es como, o sea, ¿para qué estoy ahí como que si, jajaja? Y, o sea, de una manera muy, muy sosa, de que no entiendo para qué es, por qué tengo que estar ahí sacudiendo y lanzando, pero no por una manera de burlarme, sino porque no entendía. No entendía para qué, no entendía qué era eso, pero luego, cuando va pasando el tiempo y si uno tiene paciencia, de repente conecta los puntos hacia atrás. Creo que eso implica voz en primero y segundo. sí. Estar repitiendo, repitiendo, de repente de una manera un poco como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Ujú. Pero confiar en que la técnica, de repente, cuando uno llega a tercero, que va a haber un capítulo especial sobre nuestro tercer año, eh, Sí cuan- conecta. cuando uno llega a tercero, tercero es de unir los puntos. Sí. Y ahí, en mi opinión, los docentes son clave para hacer esa Totalmente. unión. Sí. O sea, en tercero vemos que la voz no es voz, ¿no? Es Es cuerpo, cuerpo. mente. Bueno, desde segundo ya, bueno, de primero lo está repitiendo, pero en tercero como que se afianza. En un punto se Ajá, afianza, ¿no? No solo hablas por hablar y justo conectas con la idea de la progresión y el calentamiento de la voz. No solamente es preparar tus cuerdas vocales, va más allá de eso. Y es totalmente. muy rico que todo va cayendo. No sé si todos los estudiantes compartan esta idea, pero yo sí lo siento como algo gradual. Vas Sí. jugando, luego vas entendiendo las reglas Segundo del implica juego. como afianzar, pero sigues jugando, pero ya es realismo. Segundo es realismo, eso es Sí, importante. segundo realismo, porque después en tercero ya Estilo. vas hacia el estilo y es muy divertido. Ajá. Eh, ¿Podemos hablar de eso, de lo que estamos haciendo con Bertolt Brecht? Puede ser, pero antes me gustaría terminar segundo. Ah, ¿Qué implicó para ti? Dices que implicó juego, implicó también afianzar, implicó realismo, implicó sobre todo trabajar en grupo. sí, es que en este segundo, Joshua y yo seguíamos juntos en el mismo año. Totalmente. Eh, yo no sé cómo lo sentí, bueno, sí, más o menos sé cómo lo sentiste, pero es que para mí fue pasar del Zoom al presencial
Sí. fue sentir más Fue un nuevo como, primer año. fue un nuevo primer año, creo yo, ajá, también. Y es que, ¿sabes que estuvo bien divertido o bien Dímelo. curioso? Eh, fue saber lo que era trabajar en grupo. Como decía, yo tuve una primera carrera, pero jamás tiene que haber, o sea, jamás tienes un trabajo en equipo de lo que es en verdad dialogar con el otro, trabajar con las diferencias, aprender a aceptar propuestas, aprender a saber cuándo rechazarlas, aprender cómo liderar y cuándo tienes que escuchar. Creo que es una parte esencial, que es trabajar con el otro. Creo que es una parte importantísima de Claro. la escuela. Que creo que esta escuela me ha ayudado no solo a aprender a hacerlo, porque es difícil, creo yo, Ajá. sino también a aprender a ver las posibilidades de trabajar con el otro. ¿Tú cómo sentiste A eso? mí, al contrario, para mi segundo implicó aprender a trabajar solo para trabajar en equipo. Claro, Es también. decir, en segundo año, Es paradójico, ¿no? ajá, Sí. cuando yo entré a segundo, yo traía un proceso interesante en donde de un duelo importante para mí y entonces yo me alejé un poco del grupo, trabajé por mi cuenta y de repente venía de un momento en donde ya mucho trabajo en equipo, muchos compañeros, trabajemos y ahora era distinto, era yo como trabajo por mi cuenta, yo como ensayo, yo como estudio, yo como, que lo sigo trabajando, Sí, pero sí, sí. ahora para regresar en grupo, eh, creo que por ahí podemos abordar estas 4 áreas. Movimiento también implicó una cosa de... Movimiento por lo menos en mi experiencia, sí fue muy exigente en términos de segundo año, también es acondicionamiento físico. Ah, sí. Por lo menos con Yadira, nuestra maestra Yadira Salvador, implicó, o sea, implica todas las clases, un entrenamiento muy potente, muy duro, rico también, de flexibilidad, resistencia y fuerza para después ir creando nuestras propias secuencias con rumbo hacia cuarto año, donde se ve en teoría dramaturgia corporal, que no sabemos bien qué es eso, pero lo averiguaremos. Ya lo veremos. Sí, para mí corporal estuvo cañón. También hacerlo en casa y pasar a hacerlo Ándale, sí es en el cierto, en aula casa. estuvo cañón. Eh, y creo que sí, o sea, fue mucho peso ya en presencial, acondicionamiento físico y luego aprender los Sí. Para mí movimientos. sigue No, siendo sí, fuerte también para porque mí está cañón. traemos una rezago de que todo el tiempo nos dicen, también aguanten, venimos de una pandemia, venimos de un momento, sean pacientes, pero también nos dicen, ya tampoco se queden en el, Sí, ya, es, es es como para, paradójico ajá, también, es como tranquilos, pero no. ajá, pero no suelten, Sí, pero no suelten. pero sean pacientes. ¿Qué digo? Es lo que te digo. Por eso siento que si hay como un cambio, quieras o no, ¿sabes? O sea, Sí. no solo, Voy a ver qué nos falta de las sí, preguntas o sea, y no solo es aprender a actuar, es ajá, aprender a crear la escena también, porque algo que tiene la ENAD es no solo concebirnos como actores, sino como creadores escénicos. Entonces, para mí está cañón el proceso de saber nombrar lo que puede suceder y lo que no en, en mi área de trabajo, ¿no? Y está totalmente. muy cañón, está muy divertido. Eh, Creo que me perdí un poquito, pero Rápidamente sí, ir a tercer año, porque eso vámonos. implicó, vamos a hacer un episodio especial, justamente ya estamos cerrando, pero vamos a hacer un episodio especial solamente de nuestro proceso en tercero, qué es el estilo, qué, qué implicó Sí. nuestros cambios, pero porque lo tenemos más fresco y eso me importa hablar, qué implicó hasta ahora, qué implica tercero. Esta misma plática queremos hacerla cada fin de semestre como la plática esta de Billie Eilish, la entrevista cada año. Sí. Nos quedan otras 3 ahí, al final de sexto, séptimo y octavo. Pero rápidamente, muy escuetamente, ¿qué hasta ahora ha implicado tercero? Ay, güey, creo que Ajá, afianzar afianzar. y comprometerse. O sea, como en dos palabras, la neta. A ver, si quieres ahorita sigo, pero tú. Yo, justo nos preguntan, bueno, es que creo que las otras preguntas ya podemos abordarlas en el siguiente capítulo de tercer año. Para mí lo que ha implicado tercero es otra forma de actuar, porque ya en teoría nos dicen técnica, técnica, realismo. Que realismo
Bueno, ¿qué es realismo? Realismo, nos dice un maestro, es una técnica de actuación estadounidense de cierta época en donde se ocupa para ciertos momentos, para las películas, por ejemplo, de Hollywood, en donde, vaya, sí es un estilo, el realismo sí es un estilo muy, de repente muy prostituido. Me refiero a que muy manoseado y que de repente la gente no termina de entender cuando es estudiante qué es el realismo. Yo no lo entendía. Cuando estuve en casa del teatro, yo no entendía qué era y reprobé. reprobé el año y después deserté muy resentido yo. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. A lo que voy es que este realismo que implica como una especie de síntesis de la realidad, conflicto, que de alguna manera se parece a lo que es la vida, pero no es la vida. Y luego viene estilo, que es, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que en años pasados hubo una generación en donde estilo era griegos. Ah, Entonces, órale. ajá, entonces era estilo griegos. Hubo otra generación que estilo era Shakespeare, pero antes de nuestra generación, en otras administraciones, cada tercero tenía un estilo. Y este año, que se lo platicaremos en el siguiente episodio, vayan al otro canal, em, vamos todos los tres grupos, vamos a trabajar sobre un estilo que es Y un autor, de un autor alemán muy chido que se llama. Bertolt Brecht. Uf. Y entonces, Bertolt Brecht es súper divertido, es una burla, parodia, crítica política, particularmente, además de estilo Brecht, en mi grupo lo estamos abordando en clown, o sea, esta técnica del payaso escénico, ¿no? En otro grupo lo están abordando la van a abordar, no lo sé, pero la maestra es especialista en cabaret, Sí. ¿no? En el tuyo, ¿por dónde está yendo? En el mío ese es el texto. Desde el Es, texto. es entender el texto por los hechos discutibles y no Ya quiero discutibles verlo. y entenderlo históricamente y desde ahí jugar, desde ahí encontrar nuestra posibilidad. Es que es también lo padre de tercero, tu director o directora eh, te guía, ¿no? Y te Sí. aclara, te acompaña, cada quien a su manera, pero es muy interesante ver esos procesos y también ver los procesos de diferentes grupos. Es muy padre. O sea, luego hablar con Joshua aquí, hey, ¿cómo te fue? Y que te cuenta qué tal. Está Ah, muy cañón, porque como que vemos al mismo autor, diferentes obras, pero al mismo autor, y son viajes como similares y al mismo tiempo distintos. Y exactamente. está muy padre encontrar como esa pluralidad, ¿no? De significación y de creación y de cómo aprendemos. Está muy cool. Totalmente. Yo diría, antes de ir a los apuntes finales, que ha implicado este camino académico, este camino súper turbulento, implica justo ir yendo a escalones, ¿no? En primer año se hacen ejercicios, es decir, si tuviera que, antes de ir a puntos finales, si tuviera que resumir, primer año son juegos para irse quitando estas capas, em, que es curiosamente lo que me dicen cuando tengo que mandar notas de voz sobre qué ha implicado la ENAD para mí, que claro, cuidándonos a nosotros mismos, no es una cosa de ir a nuestra trauma, a nuestra herida, para quedarnos ahí, entonces actuar desde ahí, no, implica otra cosa, pero primero es autoconocimiento, mucho juego, ir afianzando primero desde la ficción, desde el juego, volver a ser niños, escucha, relajación. Luego viene segundo año en donde ya empiezan ejercicios de ficción, en donde hay últimas consecuencias. Vienen estos primeros ejercicios de aguanta la ficción primero 1 minuto, luego 5 minutos, luego 10 minutos. Sí, Y el reto en el cuarto semestre es aguantar una ficción, por lo menos no nosotros, media fue hora, ¿no? media hora. Recuerdo que también Sí. el grupo 2-3 montó Panoramas del Puente, creo que igual, como media hora. Uf, en los motivos del lobo, Otro grupo de otro segundo, cuando nosotros grupo, estábamos en segundo. 30, una obra ya completa y dices, wow, o sea, es justo ver esa progresión y entonces cuando ya lograste todo esto, ya logras sostener la ficción y entonces ahora viene una práctica escénica de hora y media. Pero esto lo vamos a abordar en el siguiente programa. Sí, 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 sí. Terminando de lo que es primero a segundo, creo que justo es
va subiendo el nivel de complejidad, no dificultad, pero complejidad, ¿no? Vas con A y B y luego vas a la ficción, ¿no? Y cada vez las circunstancias se van haciendo más complejas, las situaciones se van haciendo más ricas, la cantidad de personas en escena también Claro. modifica, aprendes a trabajar con las diferentes personalidades y formas de ser y disciplinas que hay en grupo, que es toda una aventura, la verdad. Es muy divertido y eso tanto se vive como en la escuela y afuera, pero creo Totalmente. que para mí lo que me gusta de la escuela es que es donde te puedes equivocar, que creo que es muy importante decirlo. Te puedes equivocar y si en clase se te va el texto, pues, pues pero no estás en función. Sí. Justo por eso estás en Y tú pues, clase. estás en función, no se muere nadie. Pero bueno, Sí, vamos a aún los así. apuntes finales. Ey, Vamos a un ligero comercial de nuestros patrocinadores y regresamos. regresamos. Hola, en un momento regresamos al programa. Primero, un pequeño anuncio. Esta es una colaboración con la Escuela Nacional de Arte Teatral Uh, y con Apuntes de Actuación para presentar interesantes temas sobre la actualidad. Y sobre la escena en general, síguenos en redes sociales para que no te pierdas nuestro contenido. Recuerda @enatoficial y @apuntes de actuación. También si necesitas un demo reel, si necesitas un book, si necesitas grabar tus castings, este es el espacio idóneo. Puedes venir aquí al estudio y que tengas un bonito material audiovisual. Seguimos con el programa. Regresamos a los apuntes finales aquí en Apuntes de Actuación. ¿Qué te llevas de esta plática, Diego? ¿Qué podríamos decirle a tanto la gente que principalmente nos escuchan ya alumnas, alumnos, alumnes de la escuela, pero también gente que quiere ingresar a este medio? Este es un podcast de herramientas actorales para personas interesadas en el teatro. ¿Qué te llevas de esta, como dice mi terapeuta, qué te llevas de esta sesión? ¿Qué podrías darle como consejos finales o apuntes finales a la gente que nos escucha? Ay, pues quisiera ser como muy conciso, pero no sé si lo puede hacer. Eh, Va, inténtalo. es que creo que la idea de escuela, en este caso, más que una escuela, es una institución, que es un espacio donde se albergan personas, se albergan estudios, se albergan aprendizajes y procesos. Y creo que la conjunción de todo eso te modifica. Creo que el poder entrar a una de estas escuelas es una fortuna. Aún así hay muchos caminos para cumplir los sueños, y si no se logra a la primera que se trata de entrar, pues hay una segunda, hay una tercera, y aún así hay otros caminos, ¿no? Al final creo que los elementos están ahí, ya sea dentro de la escuela o afuera. Me refiero a la gente, me refiero a los aprendizajes, me refiero a la ficción. Está tanto dentro de la escuela como fuera. Algo, también a equivocarte o no equivocarte está tanto dentro como fuera. Yo diría que pues no sueltes tu sueño, aunque no entres. Y si entras, aprovecha cada momento, incluso los momentos complicados. Creo que esos son los que te enseñan muchísimo. ¿Tú? Que sepan que se va a acabar. Es decir, Sí. todo esto va a pasar cuando estábamos, o sea, no olvidemos cuando estábamos en nuestros cuartos, no olvidemos cuando estábamos preparando nuestros exámenes, no olvidemos para qué estamos acá. De repente es muy difícil cuando uno está en el proceso y pues ya no hablamos sobre la gente que se dio de baja, pero ha desertado mucha gente, y lo digo con, con esta especie de luto de la gente que se nos fue, no que se nos fue, no que se murió, sino que se nos fue a otros espacios por crisis propias, por lo que sea. De repente, muchas veces he escuchado mucha gente que ha querido desertar, yo mismo he querido, porque de repente sí es tanta exigencia, es tanto que seguido Cansancio. nos preguntamos, Ujú. bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir acá? ¿Para qué para qué seguirnos para qué el texto? ¿Y para qué? Ya, por favor, ya. Es agotador, pero el recordarnos el para qué, el recordarnos hacia dónde va este gran fin, recordarnos
eso. Yo diría, creo que si algo podría decirles, es como ese último apunte, es siempre recordar que también eso se va a acabar y lo que decía, en su momento fue difícil y ahora que estamos en las aulas, ahora mismo, febrero de 2023, eh, no sé cuándo va a salir esto, pero ahora mismo aprovechemos. Aprovechemos cada espacio, cada momento, porque allá afuera, todo el tiempo te lo dicen, allá afuera. Cuando estás afuera no vas a tener salones, cuando estás afuera no vas a tener donde ensayar, cuando... Y sí pasa. Entonces, aprovechemos los espacios, aprovechemos los momentos, cada cosa a su tiempo. Y pues bueno, nos vemos en el... Ah, vamos a poner la musiquita de... ¡Ay, está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! Hey, Ahí está. Y bueno, esto fue Apuntes de Actuación. yeah, yo soy Diego Olivares y tú eres Yo soy Joshua el Árbol. Cuídense mucho, síganos. en @puntos de actuación. Y arroba Nato Y Oficial, arroba Nato nuestro Oficial. sponsor oficial. Bueno, pues sí, no, y también decir que también estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de crecimiento, y justo, ¿no? Es tal vez, pues esta fue nuestra perspectiva y habrá muchas, y si Exactamente. conocen a alguien, pregúntenle, si alguien de cualquier escuela, pregúntenle para que sepan todas las posibilidades y todas las historias que hay en este ámbito, ¿no? Exactamente. Pues ya con esto nos despedimos. Vayan al siguiente episodio si quieren saber sobre tercer año. Y nada, pues estamos, pues ya, estamos, ya acabó, ya. Ya, Vámonos. vámonos a comer tortas. Cuídense mucho. Descansen y bonita vida. Nos vemos, bonito proceso.